Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien, ahí está el esquemita entonces del grupo. Está bien, está completo. La ecuación, la ecuación cloruro de amonio y óxido de sodio, amoníaco, gaseoso, cloruro de sodio y agua. ¿Está bien? ¿Cómo se evidenció la presencia de amoníaco en el video? La presencia de amoníaco se evidencia en el vaso de precipitado mediante un burbujeo y cambio de color del indicador universal a un tono azulado característico de un pH básico. Luego de esto se corrobora al obtener una medición de pH 11,66. Eh, bueno, esa no es la única evidencia. Está bien, o sea, que hay burbujeo, hay cambio de color, se evidencia mediante el pH, pero también, si ustedes miran bien el video, hay como, vieron el embudo. Ustedes tienen el vasito, el, el embudo que estaba así, y acá el agua donde se recoge el gas. Entonces, al ir burbujeando el gas, empujaba al embudo de esta manera y lo que hace el agua es meterse un poco dentro del embudo. ¿No? Y eso pasa justamente porque el amoníaco es muy soluble en agua. Acá tenemos agua y acá está entrando el amoníaco, digamos, en contacto con el agua y produce ese efecto justamente porque se va solubilizando el gas. Entonces, como una especie de ascenso del agua dentro del embudo. Eso también pasa porque justamente el amoníaco está solubilizándose en el agua, ¿no? Entonces eso también deberían agregarlo allí, porque supongamos que podría ser una pregunta del parcial y ustedes no lo han notado, pero fíjense en en el video, después mírenlo en un ratito y van a ver que pasa eso. Sí, no solamente es un cambio de color. Eh, Después dice, teniendo en cuenta la reacción química de obtención de amoníaco, el laboratorio calcula el volumen de amoníaco obtenido en condiciones normales de presión y temperatura. Si coloca inicialmente 10 gramos de cloruro de amonio con solución de hidróxido de sodio en exceso. Entonces me pide el volumen en condiciones normales para una masa de cloruro de amonio de 10 gramos. Considerando el hidróxido de sodio se encuentra en exceso. ¿Y, ¿Y cómo saben que se encuentra en exceso? Y que el cloruro de amonio se consume completamente, se tiene la siguiente relación. ¿Mm? Para afirmar esto, hay que hacer un cálculo, ¿sí? No se puede afirmar así directamente eh, que está en Pero exceso. usted ahí en el enunciado dice que está en exceso. Sí, pero ustedes, cuando ustedes hacen el cálculo, ustedes tienen cuando informan acá en el informe, tiene que estar hecho el cálculo. ¿Mm? Ustedes tienen que hacer el cálculo, porque ustedes eso ya lo saben de estequiometría, ustedes tienen los datos para hacer el cálculo. ¿Mm? Así que está incompleto allí. O sea, ¿qué tendrían que haber hecho allí?
ustedes tendrían que haber puesto la ecuación. Por eso ustedes tienen los datos. Hidróxido de amonio, perdón, cloruro de amonio más hidróxido de sodio, que les produce amoníaco, cloruro de sodio. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Calcular lo que me dice la estequiometría de la reacción. O sea, si acá la reacción ya está igualada, entonces la masa molar, que acá en este caso ahí me da 53,5 gramos, esto reacciona con 40 gramos de dióxido de sodio. Eso según la estequiometría reaccionaría de manera total. Pero el cloruro de amonio acá se han colocado 3 gramos. Entonces con 3 gramos hay que ver cuánto reacciona. Eso hay que calcular para comparar con lo que se puso realmente de hidróxido de sodio, que fueron ¿cuántos mililitros? 10 mililitros, ¿sí? Al 30% más aún. Entonces, al 30%, ¿qué significa? Que tengo 30 gramos en 100 mililitros. En 10 mililitros, ¿cuántos gramos tengo? Tengo 3. Entonces, esto es lo que yo tengo que comparar para decir si está en exceso o no. Y acá eso de las 2,24 gramos. Entonces, con cálculo, acá sí pueden decir, bueno, sí, para que reaccionen los 3 gramos que se coloca de cloruro de amonio en el balón, tiene que colocarse 2,24 gramos nada más de dióxido de sodio. Y se han agregado 3 gramos cuando se ponen los 10 mililitros al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, esto implica que el hidróxido de sodio es reactivo en exceso. Entonces, ustedes no tienen que suponer ni dar por hecho. Cuando se les pide en el informe, el cálculo tiene que estar hecho. Así que eso lo ponen. A ver. Bueno, ven acá. De preparación y propiedad del amoníaco. En ninguna parte dice que esté en exceso. Luego se responde la siguiente. ¿Cómo evidenció? O sea, acá tampoco en la pregunta. Dice, con solución de hidróxido de sodio en exceso. Bueno, acá lo dice. Pero ustedes tienen que hacer el cálculo igual. Entonces, acá está faltando eso. ¿Qué más dice? Bueno, el cálculo que está pidiendo es el del volumen. Con 53,5 gramos de cloruro de amonio se obtienen 22,4 litros de amoníaco. Con 11 gramos. ¿Por qué con 11 gramos, chicos? A ver si alguien me responde, ¿por qué pusieron 11 gramos? O sea, para entender, no sé, no entiendo por qué han puesto 11 gramos acá. Porque acá pide con 10.
Debe haber sido un error, profe. Ah, o sea, acá, y a ver allí, verificamos cálculo, ¿da eso o fue mi error nada más o calcularon para 11? A ver, su calculadora. El valor que están dando, no, o sea, lo que yo quiero saber es si el valor que están dando es para los 10 o para los 11 que han puesto, si se han confundido y han... 4,6. El valor que tienen allí es para los 10. Entonces mm, acá va para 10, ¿sí? Y da esto. Bueno, eso está bien. Bueno, ¿por qué van acá 22,4 litros? Porque está en condiciones normales. Sí, pero podrían ser 44,8. ¿Por qué son 22,4 litros? Porque por cada mol de amonio, digamos, un mol que se llama de amoníaco. Ajá. Y Y el volumen molar de un gas en condiciones normales de presión y temperatura de 22,4 litros. claro, por eso es que ahí lo veo medio flojo porque no está puesta la ecuación. Porque en realidad ahí el fundamento es la ecuación. Se forma un mol de amoníaco para 53,5 gramos, según la ecuación. Como se forma un mol, entonces un mol en condiciones normales es 22,4 litros. ¿Sí? Pregunto eso porque acá estaba puesto directamente el valor del, digamos, del volumen. Un poquito ¿Sí? más abajo. Por eso preguntaba. Bueno, ¿qué más dice? Una vez culminada la reacción, bien, la relación establecida anteriormente es posible debido a que en condiciones normales de presión y temperatura el volumen molar de un gas es 22,4 litros. Bueno, igual ahí está incompleto, ¿eh? Porque sí, es verdad esto, pero ahí nos dicen que como en la ecuación igualada para 53, es un mol. Eh, Lo que pasa es que esto no se puede poner si no se tiene la ecuación, por eso es que me parece un poco rengo, digamos, ponerlo así directamente sin tener acá escrita la ecuación. Si está escrita acá la ecuación, si uno entiende, sacó de ahí que van 22,4 litros. Pero Bueno, bueno, por eso se los ya, preguntaba. ya agregué esa parte y agregué lo que nos corrigió. Ah, bien. Sí, no, yo les voy haciendo esas observaciones, chicos, porque, o sea, yo quiero saber si ustedes van entendiendo lo que hacen, porque cuando están las cosas así presentadas como a medias, a uno le quedan las dudas si ustedes han entendido o no lo que están haciendo, o por ahí lo han copiado y no lo entienden. Esa es la cuestión. Así que yo No, le voy a ir preguntando cuando yo escrita la. vea, claro, yo le voy a ir preguntando, por eso a medida que vayamos viendo el informe, para entender por ahí si hay cosas que no entiendo de dónde las sacan. Bueno, vamos al 5. Escriba las ecuaciones que justifiquen lo observado en las experiencias del punto A2, indique qué propiedades del amoníaco verificó. Explique a qué se debe la diferencia en los dos productos obtenidos. Dice, para poder explicar los fenómenos observados en la experiencia, primero se considerará la reacción del primer tubo de ensayo entre el amoníaco y el sulfato cúprico. El amoníaco disuelto en agua genera iones oxidrilos, los cuales reaccionan con el complejo hexaapo cobre formando hidróxido de cobre dihidratado, el cual es insoluble
y es la razón por la que puede observarse precipitado color turquesa en el video. Dichas reacciones son las siguientes. Genera grupos oxidrilos. Este es en el amoníaco diluido. Sí, perfecto. Y la otra, vamos a poner acá. Ahora miren, en el caso del segundo tubo de ensayo, al verter amoníaco puro, este reacciona con hexaacuo cobre 2, formando otro complejo mucho más estable y soluble, razón por la cual se aprecia el color azul intenso sin evidencias de precipitados, es decir, una solución menos turbia y más clara. La reacción es la siguiente. Bueno, acá yo les voy a hacer una aclaración porque no están poniendo completo el nombre del complejo que se forma y por ahí cuando ustedes lo estudien y se lo toman, si ustedes lo Profe, tienen hecho así, después no van a saber por qué se le está preguntando. Sí, disculpe, estas ecuaciones y bueno, esa justificación la busqué en los libros, creo que en el Atkins o el Reiner, porque nosotros somos industriales y no vimos la parte complejo, entonces como que no entendía bien y como que tuve que buscar de la bibliografía, digamos, y eso fue. está bien, no hay problema. No hay problema. Lo que pasa es que ustedes acá han escrito diferente a como nosotros lo solemos interpretar. No digo que esté mal, porque acá a este yo no le llamaría complejo. Eh, ¿Saben por qué? Porque acá simplemente ustedes tienen el ion hidratado, que no está mal, pero nosotros no lo solemos considerar así, sino directamente la reacción entre el amoníaco y el agua con formación del hidróxido. O sea, más Ah, simple bien, la bien, bien. ecuación. Yo se la voy a poner de todo modo acá, ¿sí? Para que ustedes la tengan, porque por ahí si se llega a evaluar, seguramente se va a evaluar como nosotros la escribimos, o sea, sin considerar la formación del ion hidratado. Acá lo que tenés vos es un ion hidratado. Pues eso no Ah, está mal, porque es verdad que los iones se hidratan, y, y acá a lo mejor te está detallando cómo se produce la reacción después entre ese ion hidratado y los grupos hidro para formar el hidróxido cúprico, que sí, es verdad, se forma, pero nosotros lo escribimos más simple. Entonces, no digo que esté mal, pero conviene que tenga la forma en que nosotros la escribimos para que, por si se toma, no les parezca algo raro o distinto. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá haces la reacción eh, con el amoníaco concentrado, pero considerando solo el ion cobre hidratado, y acá no está completo, por eso la fórmula del complejo, acá sí se forma un complejo, que es un sulfato. ¿Mm? Entonces, este, acá se las voy a escribir, aunque no sé si con esto voy a poder. Eh, yo se las escribo y ustedes la copian, ¿sí? Se las escribo acá con este. Lo que pasa es que lo que yo escribo acá con la paletita esta se borra y no les queda a ustedes en el archivo, pero me resulta más fácil escribírselas allí. Entonces yo se las escribo y ustedes las copian y después la agregan a su informe, ¿sí? Para tener esas ecuaciones, porque así tienen el complejo y la ecuación anterior escrita como nosotros la solemos escribir. ¿Eh? Esto, de todo modo, esto a mí no me parece mal,
porque acá ustedes, es verdad que los elementos de transición suelen, no solo los elementos de transición, muchos de los cationes suelen estar hidratados y algunos con 6 moléculas de agua. Entonces esto no está mal, pero nosotros no solemos escribirlo así. Entonces yo acá les voy a poner la ecuación como nosotros solemos escribirla para que ustedes la tengan para estudiar. Ustedes copienla, porque cuando yo borre la paletita se va a borrar. Entonces, el sulfato cúprico acuoso, esta la primera que estoy escribiendo es para el amoníaco diluido, ¿sí? Es la ecuación. Podemos considerar cuando están diluidos. Así que está la formación del hidróxido cúprico y después se forma sulfato de amonio. Y este es y este es el celeste. Ese sería, esa sería la primera ecuación. Esa escriban, no la borren a esta que ustedes tienen, ¿sí? Porque no la considero como inválida, pero ustedes tienen que saber estas que yo les estoy poniendo porque son las que solemos nosotros dar, son más simples. Nosotros no solemos considerarlo por ahí al catión hidratado, porque por ahí les resulta más difícil para ustedes entender las reacciones y además eso sí lo hacemos cuando ya vemos elementos de transición. Allí ya se les hace mención a que en general los cationes están hidratados, pero antes no les complicamos la existencia a ustedes, les pelábamos fino. Bueno, ahora ya con amoníaco concentrado, entonces acá sí es donde se forma el complejo. El complejo, como nosotros estamos escribiendo la cation como hidratado, directamente va, como lo tenemos acá, pero no le metemos el agua, ¿sí? Estamos escribiendo. Es ahí, un tetramín, así como lo tenés vos, no hace falta los mismos. Sí, ese sulfato de tetramín, cobre, ¿no? Cobre 2 sería. Y acá con este soluble. Bueno, esas serían las dos ecuaciones. Eh, Copienlas o háganle una captura. Entonces las agregan allí en su informe para que ustedes tengan esas ecuaciones que son las que nosotros les solemos dar para, como que son las que se producen allí. Bueno, ese punto les pedí a ustedes que digan qué propiedad se está verificando allí y por qué se forman distintos productos cuando hago la reacción con amoníaco diluido y amoníaco concentrado. Eso les está faltando, ¿no, chicos? A ver, por lo que veo, porque ya pasan al punto 6. Bueno, eso no lo pudieron investigar, no lo pudieron entender. Sí, profe. Bueno, allí ya copiaron las ecuaciones. Sí, profe, ya la copié. Sí, por favor. Bueno, ahí ustedes las agregan a su informe. No sé si ya ustedes van haciendo las modificaciones, le van agregando, ¿sí? Cada una debajo de la que tienen, no borren la que tienen, ¿sí? Si no, pongan las otras, que son más simples, por ahí más fáciles para que ustedes se acuerden, y además la que a lo mejor por ahí, si se toma esto, son las que ustedes tienen que saber. Bueno, en la primera con amoníaco diluido, allí se forma el hidróxido cúprico, que es ese sólido celeste, como se ve blanquecino al principio y después celeste, de hidróxido cúprico. Y en la segunda, el complejo.
Simplemente la diferencia que hay en las dos reacciones es la concentración del amoníaco. Y esto tiene que ver, claro, ustedes no vieron el tema de complejos con nosotros. Cuando vimos el tema de complejos, cuando te veían complejo, vimos que para la formación de un complejo, nosotros podíamos escribir una constante de formación, que es una constante de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la justificación? Porque al principio, cuando yo tengo el amoníaco diluido, se forma solamente el hidróxido cúprico y no el complejo. Tiene que ver porque por la diferente concentración yo no alcanzo el valor necesario para la constante de formación del complejo, para que se forme el complejo, porque hay una constante de formación del complejo debido a la concentración, entonces el equilibrio está desplazado de tal manera que no se forma el, el complejo, no cubro el requerimiento en la concentración. Es por eso. Esa sería la explicación en cuanto a por qué en un caso cuando lo tengo diluido no se forma el complejo y cuando está concentrado sí. Es porque no alcanzo, digamos, a tener el valor de la constante de formación del complejo por la concentración de amoníaco. En cuanto a, eh, en cuanto a las propiedades que se están verificando en ambos casos en realidad se está verificando la misma propiedad, que sería la que tiene el amoníaco como base de Lewis. ¿Mm? El amoníaco es base de Lewis. En ambos casos estamos verificando esa propiedad del amoníaco, de ser base de Lewis. No sé si ustedes se acuerdan de Química 1, que era una base de Lewis. Una base de Lewis. ¿Recuerdan que cuando vimos equilibrio ácido-base en Química 1, nosotros teníamos tres definiciones? Una de Arrhenius, otra de Bronsted y después la de Lewis. Bueno, esta es la que estamos, es la que estamos, de la que estamos hablando ahora. A ver, entonces, ¿qué significa que sea base de Lewis? Bueno, cada uno de esos criterios, Arrhenius, Bronsted y Lewis, tenían su definición de ácido y de base. Para el caso de Lewis, un ácido es una sustancia deficiente en electrones. En cambio, una base es una sustancia que tiene un par de electrones para compartir. O sea, no la está usando para enlazarse con nadie. Entonces, por ejemplo, el amoníaco, que nosotros tenemos la carga de Lewis, entonces ahí se ve clarito que él tiene un par de electrones para compartir. Entonces eso es lo que hace que él sea una base de Lewis. Entonces, en el primer caso, donde él está formando el ion amonio, forma el ion amonio, entonces pasa en la primera reacción, ha formado el ion amonio. Acá no se nota porque borré la ecuación, pero se acuerdan que allí se formó el hidróxido cúprico y sulfato de amonio. Entonces al amoníaco yo ya no lo tengo como amoníaco, sino que ha formado el ion amonio. Entonces, eso ya me está haciendo ver que se está comportando como una base de Lewis, porque cuando yo tengo el amoníaco, yo tengo esto. ¿Y qué pasó cuando se produjo la reacción? Como es, han formado el ion amonio. ¿Qué hizo? Acá había un hidrógeno, ¿sí? Para que pase esto, había un hidrógeno que estaba deficiente en electrones. Entonces, ¿qué hizo? Él compartió con él, puso él el par de electrones para que este se pueda enlazar. Y entonces, pónganle que este ahora sea este. Y ahora ya está enlazado a él. ¿Qué hizo? Él le dio el par de electrones. Hizo un enlace dativo. ¿Por qué? Él se comportó como base de Lewis y este es un ácido de Lewis porque él está aceptado, está deficiente en electrones. Ácido de Lewis.
Entonces, cuando él pasa a formar este ion amonio, él se está comportando como base de Lewis. Entonces, en esa primera reacción está comportándose simplemente como base de Lewis, esa es la propiedad que estamos verificando. Y en la segunda también está comportándose como base de Lewis, nada más que habría que aclarar allí. En la segunda está formando un complejo, o sea, ahí tenemos un catión, que en este caso sería el cobre, y ahí está actuando como ligando el amoníaco. Está actuando como ligando. Por eso forma el complejo. ¿No? Entonces, este está actuando como base de Lewis, porque cuando nosotros vimos formación de complejo, allí tenemos el átomo central que es el cobre y está ligado a cuatro, dice, grupos amines. Cuatro grupos amines, según lo que está escrito allí en el complejo. Bueno, ¿cómo se están enlazando estos grupos aminos al cobre? Con ese par de electrones que tiene la amoníaco, con este. Eso está acá. Entonces, por su propiedad de ser base de Lewis, se está formando también este complejo. Esta sería la estructura del complejo. ¿No? Entonces, en ambos casos estamos verificando su propiedad de base de Lewis y en la segunda lo único que podrían poner que como base de Lewis también está cumpliendo una función de ligando en la formación de un complejo. ¿Sí? Eso nada más. No sé si se entendió. Sí, profe. Bueno, eso lo agregan y ahí ya lo tendrían completo. ¿Sí? Bueno, Entonces, ahora lo estamos agregando igual. bien, ponen las ecuaciones, explican allí que en el primer caso se está verificando solamente su propiedad de base de Lewis, y en la segunda también su propiedad de base de Lewis, donde eso le permite actuar como ligando en la formación de un complejo. Y bueno, hablan de la constante de formación para aclarar que bueno, no se llega a alcanzar el valor de la concentración para que el equilibrio esté desplazado hacia la formación del complejo, debido a que la concentración del amoníaco es baja, bueno, en el primer caso. Entonces el equilibrio no está desplazado hacia la formación del complejo. Bueno, ¿seguimos? A ver. Demuestre mediante el cálculo correspondiente si la reacción de obtención de amoníaco que se muestra en el video es endotérmica o exotérmica. Para ello, haga uso de tablas de entalpía de formación estándar. Bien, tenemos cloruro de amonio más hidróxido de sodio, produce amoníaco. Hicieron los cálculos. A ver. Acuoso, amoníaco. Acá tomaron amoníaco gaseoso, ¿no? Acá. No lo aclararon. Pero cuando ustedes escriben la ecuación, digamos, termoquímica, tienen que estar puestos todos los estados de agregación, ¿sí? Porque acá se recuerdan que cuando nosotros buscamos la entalpía de formación, depende mucho de lo que nosotros hayamos puesto en la ecuación termoquímica. Entonces acá tiene que estar sí o sí, para que esté bien la ecuación, el estado de agregación. Entonces acá hay que poner el gaseoso. Bien, ¿Sí? bien. Hay que poner sí o sí, si no, digamos, estaría incompleta. Ahí le ponen gaseoso. Bien, escriben la fórmula de delta H reacción, ¿está bien? Entonces me queda entalpía de formación de amoníaco más la de cloruro de sodio, más la del agua, menos la del cloruro de amonio, más la del hidróxido de sodio. Menos 46, ¿está bien? Esto, si no coincido, esto, menos sí, después menos, esta sí, y esta no. Bueno, este valor no, y este no. Bueno, estos valores había que calcularlos porque estos no están tabulados en las tablas, no están. Entonces yo acá les voy a escribir los valores y les pongo cuánto da.
así ustedes lo cambian directamente. Este da positivo 4. Ahí entonces este valor ponen positivo, acá va positivo y 4, suman más 4. Y el cuenta de acá si va negativo, 44,6. ¿Sí? 44,6. Estos valores que estoy poniendo acá no están tabulados. Estos uno, para poderlos reemplazar acá, tiene que calcularlos, porque fíjense en que esas son las entalpías de formación de cloruro de sodio, pero acuoso. ¿Ven? Cloruro de sodio acuoso. Y esta es la de hidróxido de sodio acuoso. Entonces ustedes agarran la tabla de entalpías de formación que ustedes tienen y van a ver que no figuran. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Calcularlas a partir de los iones, porque la de los iones, o sea, de grupo oxidrilo, cation sodio, anión cloruro, sí están tabuladas, después fíjense. Entonces uno las puede calcular. Entonces estos datos que le estoy dando yo, eso lo hemos calculado a partir de los datos de las entalpías de formación de los iones. Y si fíjense, son pequeñas, por eso estas, las de los acuosos, suelen ser pequeñas, no grandes como las que han puesto acá. De todos modos, el valor final bueno, no difiere tanto, pero ahí sí no hay un error conceptual, porque no dan valores grandes las de los compuestos así acuosos. Bueno, da esto, miren, yo se los pongo, no les estoy pidiendo que ustedes lo hagan, porque en realidad eh, estos valores ustedes no lo tenían, pero bueno, ustedes tenían que consultar para ver cómo hacían esto. Y nadie consultó. O sea, ese valor, no sé dónde lo han sacado, pero no está. Estaba bien sacado de una tabla o algo, pero no son los que hay que poner allí. Bien, igualmente fíjense que da positivo, difiere un poco de la que tenían, pero porque estos dos valores eran grandes, los que han puesto acá, y que dé positivo significa que es endotérmica, lo cual es cierto, porque ustedes vieron que para producir esta reacción había que calentar, ¿no? Había Sí, que tengo un calentar. quemador. Claro, entonces había que calentar, o sea, sabíamos que acá nos tenía que dar sí o sí endotérmica. Entonces estos valores los cambian nomás ustedes, porque esto la verdad ustedes no lo tenían, pero sabía que no iban a saber que tenían que calcular, y esperaba que consulten, pero nadie ha consultado esto, Sí, ahora que nadie. me doy cuenta en la tabla que tenía dice para sólido. Entonces, Claro, otro valor. claro, es otro. Entonces, esto es para acuoso, no están, entonces hay que calcularlo, fíjate en la tabla, ahí aparecen para los iones. Está para el cation sodio, anión cloruro, grupos oxidrilos, entonces con eso uno escribe la ecuación y las calcula y da esto. Y para los acuosos suele dar así, chiquito el valor. Entonces cuando uno, bueno, por eso me parecía raro cuando los vi grandotes acá los valores, digo, no, acá, bueno, han sacado el del sólido. Claro, Bueno, claro. eso lo cambian y listo, vamos al cuestionario ahora. Realiza un esquema operativo de la obtención del ácido bórico. Eh, bueno, a ver si alguno de ustedes me explica así rápidamente, así para entenderlo más rápido al esquemita de ustedes. No digo que esté mal, ¿no? Sino que eh, ustedes lo explican. Se ¿Cómo? ve acá en realidad los pasos que fuimos viendo en el video. En un principio cuando se agregan los 10 gramos de bórax, después cuando se agrega el ácido sulfúrico, luego se mide el pH, el cual nos da un 3 o un pH ácido. Luego de eso a la solución se la enfría y produce la formación de cristales en la base. ¿Ahí termina o sigue? Sigue, Ya es en la otra hojita, ¿no? A sí. ver. Ujú. Luego de eso se lo tiende a filtrar para que queden solamente los cristales. Se enjuaga con 3 mililitros de agua a baja temperatura. Y luego llevamos ese filtrado al estufa por aproximadamente 30 minutos según el experimento. Y una vez que se evapora la humedad, tenemos los cristales de ácido bórico. Bien.
en el esquema, ¿sí? Acá. Entonces, acá ¿dónde se produce la reacción? ¿En este paso? ¿En dónde se produce la reacción? ¿Qué piensan? Esto es una pregunta general, ¿eh? Para cualquiera. ¿En cuál de estos 4 vasitos se está produciendo la reacción? Porque esta es la reacción para obtención de ácido bórico. Sería cuando en la segunda ya, después de aplicar el ácido sulfúrico, Bien. porque ahí ya en la próxima ya vemos que baja el pH. Claro, acá es donde se produce la reacción, ¿sí? Porque acá solamente hemos disuelto el bórax en agua, que no es muy soluble, se disuelve una parte nada más. Cuando le agregamos el ácido, porque ustedes se fijan en la ecuación, es la reacción con ácido, la que me forma el ácido bórico. Acá se forma. Y se mide el pH, porque más o menos cuando yo tengo un pH de 3 o 4, ya he logrado formar una cantidad considerable de ácido bórico. Si yo agrego mucho más, me bajo más el pH, por ejemplo a 1, a 0, igual se forma el ácido bórico. Pero lo que pasa es que también me queda mucho exceso de ácido sulfúrico. Y eso después va a hacer que yo necesite lavar mucho el precipitado porque va a haber mucho exceso de ácido sulfúrico. Entonces, por eso se controla el pH, para no tener mucho exceso de ácido sulfúrico. Bueno, después se enfría bajo canilla para poder precipitar el ácido bórico. Porque ¿qué pasa con la solubilidad del ácido bórico? ¿Cómo es en agua fría y en agua caliente? ¿Se acuerdan? Siempre a medida que baja la temperatura es menos soluble. Bien, Tiende a o turbinar. sea, acá ya hay algo de turbidez, porque hay un poquito de ácido bórico precipitado, pero la mayoría está disuelta. Y como uno quiere recuperar todo el ácido bórico que está disuelto, porque esto al agregarle el ácido se calentó, esto está medio caliente, aparte esto se había calentado también. Entonces, esto fue agua caliente, ven acá dice 100 grados. Entonces la reacción se produce en caliente, esto está caliente y con el agregado del ácido sulfúrico esto se calienta más, porque el ácido sulfúrico es bien ávido por el agua, entonces esta disolución de ácido sulfúrico cuando toma contacto con el agua produce calor. Entonces esto está caliente y eso hace que yo tenga más ácido bórico disuelto que precipitado. Como yo quiero obtener ácido bórico, entonces yo quiero que todo lo que está disuelto deje de estar disuelto y se precipite, así yo lo puedo filtrar. Por eso se enfría bajo canilla para que lo que tenía disuelto se vaya abajo. ¿Sí? Eso se hace. Y después acá, bueno, ustedes filtran, entonces se queda acá el ácido bórico. ¿Y para qué se hará este lavado con agua fría? ¿Saben? Yo les voy preguntando, así por ahí si no lo saben se lo explico para que ustedes entiendan bien lo que se ha hecho en el práctico. No. Este lavado se hace para quitarles, ¿se acuerdan que les dije que se controla el pH para no pasarse mucho con el agregado del ácido sulfúrico? Bueno, siempre uno se pasa un poquito, inclusive cuando uno llega a pH 3 o 4, acá tengo ácido bórico, pero está, digamos, podríamos decir, contaminado con ese exceso de ácido sulfúrico y de lo que no reaccionó. Como yo quiero tener un ácido bórico, bueno, lo más puro posible, ¿qué tengo que hacer? Lavar el precipitado. Ahora, ¿por qué lavo a temperatura baja? ¿Por qué no lavo con agua caliente, por ejemplo? Porque quiero seguir manteniendo la precipitación. Claro, porque ¿qué pasaría si uso agua caliente? Se tendería a disolver y quizás perderíamos un poco de Claro, ácido. porque anteriormente, en el paso anterior, habíamos visto que para precipitar el ácido bórico teníamos que enfriarlo bajo canilla, porque si no estaba en caliente, estaba disuelto. Entonces, si yo acá llegaría a enjuagar con agua caliente, disolvería el ácido bórico y pasaría acá al vaso. Entonces, se enjuaga con agua helada. ¿Y por qué se hacen estos lavados? Para quitarle, les decía, el exceso de ácido sulfúrico, de lo que no haya reaccionado, que se vaya, y que me quede acá limpio el sólido, que es el ácido bórico. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho, controlamos el pH para no pasarnos mucho? Porque ¿qué pasa si uno se llega a pasar? Uno se puede llegar a pasar, pasa. Cuando nosotros hacemos la obtención en el laboratorio, muchos chicos se pasan y llegan a pH 1, pH 2. Y bueno, ahí lo único que decimos que siga, no hay problema, que siga, pero que cuando llegue a esta etapa va a tener que lavar más.
va a tener que lavar más porque tiene mucho más ácido. Si no lava bien, va a tener obtenido acá el ácido bórico con mucha cantidad todavía de ácido sulfúrico. Y después le salen mal las experiencias que siguen, porque ustedes después mandan a estufa y después le obtienen el sólido, que es el ácido bórico. Y con esto midieron pH ustedes. Y al medir el pH del ácido bórico le sale mal, porque si ustedes no lo han enjuagado bien acá, le sale un pH más bien indicando el pH del ácido sulfúrico, no del ácido bórico. El ácido bórico es débil, el ácido sulfúrico es fuerte, entonces le da un pH bajo, porque le está midiendo en realidad el pH del ácido sulfúrico. Por eso esta operación de lavado es importante para que acá se tenga realmente el pH del ácido bórico y no del ácido sulfúrico. Bien, después dice, en la parte 2 se escriba la ecuación química de obtención del ácido bórico. Bueno, escriben la fórmula del bórax, ácido sulfúrico, acá está el ácido bórico, sulfato de sodio y agua. Luego les pide que hagan un cálculo. Bueno, esperen que vea si me da igual. 381, bueno, se parece. 247, está bien. Pide para 20 gramos, bien. 12, esto está bien. Okay. Bien, eso está bien. Escriba la ecuación química de la reacción de caracterización de boratos. ¿Qué pasó acá? Para la caracterización térmica de borato podemos disolver ácido bórico con etanol y luego aplicarle calor con una llama, lo que provocará que se encienda la sustancia, resultando una llama de color verde manzana característica de los boratos. Qué bueno. Pero no escribieron la ecuación de los boratos. Bueno, yo se las escribo acá. También, como me resulta más fácil escribirla con el lapicito, yo se la escribo y ustedes ahora mismo la copian, ¿sí? Porque ustedes la tienen incompleta. Acá está hecha con etanol, porque la reacción se hizo con etanol, pero sepan que se puede hacer con metanol también, por ejemplo. También sale con otro alcohol. Entonces vamos a escribir la reacción. Acá tienen ácido bórico, sólido, ¿sí? Y el alcohol, tachar el otro, líquido. Entonces, es como si el boro estaría reemplazando en la fórmula del alcohol al hidrógeno nada más, cuando escribo la fórmula del borato. Entonces, fíjense que estoy como escribiendo la fórmula del alcohol, ¿sí? Porque a esto que ustedes tienen escrito acá, a esto yo lo podría escribir así. CH3, CH2, bueno, ese es el etanol. Entonces, como si estaría, fíjense, reemplazándole nada más que el hidrógeno al alcohol. Silencio los entre paréntesis, pongo en 3. Y esa es la fórmula del borato del etilo, porque hemos usado etanol. Si hubiéramos usado metanol, sería borato de metilo. Bueno, esto más 3 de agua, porque acá va a ir un 3. Ahí va un 3. Bueno, y este es el que da esta coloración que ustedes pusieron allí. Llama color verde manzana. ¿Sí? Completan entonces. ¿Ya está? Sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a verlo. Bueno, ahí está. Bueno, así, cuando nosotros hacemos la experiencia en el laboratorio, cuando llegamos a esta parte,
Ahí le decimos a los chicos, bueno, ahora sí chicos vamos a ver cómo han trabajado, porque acá se sabe, cuando realmente se llega a ver así como en esta foto, el color de la llama verde manzana, ¿sí? Casi toda íntegra verde manzana, es que han obtenido bien puro el ácido bórico, le han logrado quitar todas las impurezas al lavarlo y han trabajado a un pH adecuado y todo eso. Acá es donde se nota en función de cómo tienen el color de la llama, lo bien que han trabajado en la experiencia. ¿No? Bueno, en el punto 5 dice escriba la ecuación química que justifique el valor de pH que se observa en el video. Bueno, está bien, pero hay que ver, esa ecuación no les permite, no permite saber si ustedes han entendido bien qué está pasando allí. A ver, comprobamos cómo reacciona el ácido bórico con el agua destilada, entendiendo que el ácido bórico tiene un fuerte carácter de aceptor de electrones, bien, actuando como un ácido según la teoría de Lewis. Bien, y producto de esta reacción con agua libera hidrógeno a la sustancia, lo cual reduce el pH de la misma a un valor experimental aproximado de 4, generando un medio ácido. Un pH de 4. Acá yo le agregaría, no está mal, todo esto compuesto está bien, o sea, es importante esto que han resaltado acá, que es un, él es esto, si quieren pónganlo con negrita ustedes, porque es importante que lo sepan, el ácido bórico es un ácido de Lewis, es un ácido de Lewis. Entonces, acá esta ecuación es eso lo que me está demostrando, que es un ácido de Lewis. Y además, acá no se nota, pero yo le voy a escribir ahora otra ecuación para que ustedes entiendan por qué bien es un ácido de Lewis, y además acá un valor aproximado libera, esto no como iones hidrógeno, lo cual reduce pH la misma, pero tiene que ser 4. Y acá, pH de 4, yo le pondría acá que corresponde a un ácido de una parte de esa hoja, por eso se la acabo allí. Que también, para que quede bien completo, es mono. Es importante que el monotrópico, por ahí salen las evidenciando que el señor Jesús. Ahí lo van a entender. Les voy a escribir otra ecuación para que se entienda. Después ustedes la agregan, ¿no? La agregan para que lo tengan bien completo. Pero esto es importante, todo esto que le haré es importante que sepan. Entonces, ¿qué es un ácido débil? El pH lo está diciendo, porque un ácido fuerte me da un pH de 1, de 0, ¿sí? Entonces esto es un ácido débil, pH 4, pH 5 son ácidos débiles. Es un ácido de Lewis, que justamente en esta ecuación se evidencia. Y es monotrópico. De acá no sé si lo van a entender, pero bueno, puedo escribírselas en otra parte a la ecuación. Acá lo voy a hacer, no recuerdo esto, esta ecuación me la puedo escribir de otra manera para que ustedes se den cuenta que es un ácido monotrópico. Esta misma es, después ustedes compararán y van a ver que es la misma. Solo la voy a escribir a la fórmula desarrollada acá del ácido bórico. Acá tengo esto. Estoy escribiendo solamente la fórmula desarrollada del ácido bórico. Átomos dentro del boro, enlazado a los 3 átomos de oxígeno, y cada hidrógeno está enlazado a los átomos de oxígeno. Esta sería la fórmula estructural del ácido bórico. Y lo estoy escribiendo así para que ustedes entiendan por qué es un ácido de Lewis. Bueno, al hacer la estructura, ahí lo ven bien clarito, que el boro está deficiente de electrones porque no ha completado el octeto. Entonces él está deficiente de electrones. Como está deficiente de electrones, ¿qué va a tratar de hacer? Y bueno, captar electrones. Por eso acá dice que es un aceptor de electrones.
¿Por qué es un aceptor de electrones? Porque él está deficiente en electrones. Entonces, eso hace que él sea esto, un ácido de Lewis, porque esa es la definición de ácido de Lewis. Es una sustancia que es deficiente en electrones, o sea, que es aceptor de electrones. ¿Quién se lo va a dar esos electrones? El agua. Porque el agua la podríamos considerar que está disociada y que está formando, por ejemplo, estos dos. ¿Ah? Poca cantidad, pero estos dos. Entonces, ¿qué está necesitando este, que es un ácido de Lewis? Él está necesitando que venga una base de Lewis, porque la base de Lewis es lo contrario, es alguien que le puede dar esos electrones que le faltan. Necesita que venga una base de Lewis y le ayude a completar su octeto. Entonces, de estos dos, ¿cuál puede ser base de Lewis? Uno que tenga más electrones. ¿Cuál de estos dos tiene más electrones? Recuerden que la carguita negativa implica que ganó electrones y la positiva que perdió. ¿Cuál de ellos dos podrá ser base de Lewis? ¿Qué les parece a ustedes? Si este tiene esta carguita negativa, significa que ganó electrones. Si este tiene positiva, que perdió. Para que sea una base de Lewis, tiene que ser a alguien que le sobre electrones para venir a dárselos, porque como ácido de Lewis, a él le faltan. ¿Quién podrá ser de estos dos entonces? El hidróxido. Claro, el oxidrilo. Este. Entonces, él viene y se le une. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Eh? Ven que nada que ver con las reacciones de disociación de los ácidos que nosotros hacíamos hasta ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir acá cómo se ha formado este anión. Simplemente se le ha unido este. Entonces pongo acá, ahora ya no tengo 3 grupos oxidrilos, sino que tengo 4. Entonces tengo este. Lo empiezo, yo tengo la carga negativa, esta es la forma en que él se disocia como ácido de Lewis, que es al tomar la especie que le está ayudando a completar su octeto. ¿Y qué me queda del agua? Este ion hidrógeno. Entonces, fíjense que al disociarse, el ácido bórico solamente me ha liberado un solo ion hidrógeno. Por eso se dice que es monoprótico. Él solo me libera un solo ion hidrógeno. Normalmente uno, para decir si un ácido es monoprótico, diprótico, triprótico, se fija en la fórmula. Uno agarra, se fija acá y dice, a ver, ¿cuántos hidrógenos me puede liberar? Porque en función de cuántos hidrógenos puede liberar cuando se disocia, es que uno dice, es monoprótico si libera uno solo, diprótico si libera dos, triprótico si llega a liberar hasta 3. Entonces uno se fija acá cuántos hidrógenos tiene y uno acá mirando la fórmula del ácido bórico, si uno no razona de que es un ácido de Lewis, uno diría, este es triprótico, porque este me va a poder liberar hasta 3 iones hidrógeno. Y fíjense en que acá, haciendo la disociación, razonando de que él es un ácido de Lewis, uno llega a la conclusión de que él es monoprótico, aunque su fórmula esté escrita así. ¿Mm? Entonces esto, bueno, ustedes ven cómo hacen el dibujito, o lo escanean y después lo pegan allí, así lo tienen completo, lo ponen en el informe y resaltan allí que es monoprótico. ¿Sí? Porque todas estas preguntitas, estos detalles que yo les estoy poniendo acá, pueden ser preguntas para parcial, ¿sí? Que por ahí ustedes no lo han tenido en cuenta, pero por eso yo se los aclaro, para que lo tengan completo y el informe para estudiar bien. Bueno, esto ya lo han copiado, lo puedo borrar. Sí, ya lo copiamos. Bueno, vamos entonces han hecho cuestionario adicional. Bueno, podrían no hacerlo, ¿no? Porque esto es para ustedes, pero bueno, igual lo controlemos. Bueno, existe 3 aplicaciones del amoníaco y el ácido bórico. Bueno, esto como aplicaciones no lo otro. El 2 es muy soluble en agua, mientras que el ácido bórico es insoluble a bajas temperaturas. El amoníaco, al ser una base débil de Bronti, es una base débil de Bronti.
¿Qué vimos recién? Más que de bronquitis, ¿de qué es? De Lewis. De Lewis. Es de Lewis. Así que corregimos ahí. Bueno, cuando yo saque esto se va a ir, por eso es que a ver ahí. El tema con esto no me gusta porque escribe lo que sea. Y no me deja, ¿no? No me deja. A ver si me deja ahora. Hace lo que sea, eso no me deja. Bueno, así ustedes lo tienen, lo corrigen, ¿sí? Esto es de Lewis. Sí, profe. Bueno, reacciona con el agua captando el catión hidrógeno, produciendo iones amónicos. Bien, pero no como el bronquis de Lewis. El amoníaco es polar al igual que el agua. Lo polar eso era lo polar. Mientras que el ácido bórico es insoluble. Bueno, acá quizá para explicar bien esto de por qué es soluble el amoníaco en agua, es porque los dos que tienen de carácter de similar. ¿Cómo, profe? ¿Qué tipo de, qué tienen de similar los dos en el tipo de enlace que pueden formar? Un puente de hidrógeno Bien, tienen puente hidrógeno los dos. Entonces eso facilita que ellos puedan disolverse el uno al otro. Ah, bien, bien. ¿No? Eso, entonces ahí estaría faltando mencionar que ambos pueden formar puente hidrógeno, ¿sí? Entonces ellos son muy parecidos, son polares, forman puente hidrógeno, entonces son muy parecidos y por eso es que son muy solubles. El amoníaco muy soluble en el agua. Después, en cuanto al ácido bórico, eso ya más o menos lo dijimos, ¿sí? Es insoluble a bajas temperaturas, es moderadamente soluble en agua, aumentando la solubilidad en agua caliente. En disolución acuosa se comporta como ácido débil, lo cual es debido a características de el borro, consecuencias de su déficit electrónico. El ácido bórico acepta oxidar del agua. Bueno, fíjense que acá han dicho más o menos lo que quizá esto deberían ponerlo más bien en donde está explicado el valor del pH, ¿no? Ahí Bueno, iría, ¿sí? Fíjense en que ahí ustedes están explicando esto que yo les había dicho y no lo han puesto ahí, pero acá lo tienen escrito ustedes. Déficit de electrones, que le acepta el grupo oxidilo del agua, que es un ácido débil. Ahí iba esto, ¿eh? Y acá, ¿qué está faltando decir? Ácido bórico es insoluble a bajas temperaturas. Bueno, acá el ácido bórico es moderadamente soluble en agua, aumentando su solubilidad en agua caliente. Acá lo que estaría faltando para que esté completo, fíjense en la teoría, allí nosotros hemos visto cómo el ácido bórico, que tiene más o menos esta estructura, forma fuentes de hidrógeno. No sé si se pueden ver. Utilizando la tecnología para el teórico, pues la fuente me parece que están afectados en compartir este hidrógeno con el hidrógeno de otro ácido bórico. Y así va a formar los hidrógenos. claro. Entonces, podemos formar, pero una estructura bien compleja, así, teniendo varias moléculas de ácido bórico y hasta utilizando los puentes hidrógenos. Perdón, profe, no se le está escuchando bien. A ver, ¿qué se escucha Ahí mucho está, ahí ruido? está. Ahí está. No, Ah, no, está se bien. escuchaba como despacito, sí. Bien, Ahora capaz está que yo bien. estaba mal ubicada. Bueno, les decía que el ácido bórico forma así puentes hidrógenos, entre moléculas, en poner el par sin compartir de un oxígeno con el hidrógeno de otro ácido bórico y así pueden ir formando un entramado, digamos, de enlaces puente hidrógeno. Cuando ustedes lo tienen, el ácido bórico en caliente, bueno, el calor debilita esos enlaces puente hidrógeno, entonces se rompen algunos puentes hidrógenos y por eso se solubiliza. En cambio, en frío, yo tengo, o en agua fría, yo tengo armados más puentes hidrógenos y por eso es que disminuye la solubilidad en frío. Bien, bien. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que poner acá para explicar esto. Porque el ácido bórico es insoluble a bajas temperaturas. Hablar de lo que le está pasando a los puentes de hidrógeno en caliente, que se debilitan y en frío se forman. Bien. Bueno, esto entonces lo completamos.
Profe, ¿podría explicar bien el salto que hay entre la fosfina y y la arsina? Porque, o sea, nosotros lo buscamos, pero viendo su clase junto con lo del Arduino, de la profe Arduino, nos reconfundimos, entonces no sé si está bien lo que pusimos. Bueno, a ver, vemos esto entonces. Los puntos de fusión de los hidruros amoníacos, la fosfina y la arsina son 240, 185,5 y 210 respectivamente. Explique. A ver qué han puesto. La mayor temperatura de fusión del amoníaco se da en enlaces puente hidrógeno que se producen. Eso está bien, porque de ellos tres es el único que forma puente hidrógeno. Eso Claro, eso sí explica está claro. su alta temperatura. En cambio, los otros dos no tienen casi enlaces polares. Son prácticamente no polares los enlaces que tienen. Si ustedes hacen la diferencia de electronegatividad entre nitrógeno e hidrógeno, van a ver que es grande, porque es un enlace muy polar. Pero fósforo-hidrógeno, arsénico-hidrógeno, casi no da diferencia de electronegatividad. Entonces, si bien es cierto, nosotros le enseñamos esa reglita que dice que cuando tenemos átomos idénticos, el enlace es no polar, y cuando tenemos átomos diferentes, es polar, no importa la diferencia de electronegatividad, le dijimos, porque sean átomos diferentes ya es polar. Entonces, acá ustedes tendrían a pensar, bueno, entonces el enlace fósforo-hidrógeno, arsénico-hidrógeno es enlace polar. Pero ustedes hagan la diferencia electronegativa y van a ver que es pequeñísima. Entonces, estos enlaces son casi no polares. De acuerdo a la diferencia de electronegatividad, nosotros podríamos decir entonces que si estos enlaces son relativamente polares, tendrían que tener qué tipos de enlaces, dipolo-dipolo y London, Claro. ¿sí? Bueno, pero estos son más no polares que polares. Entonces, ¿quién tiene más peso para definir, digamos, las propiedades que van a presentar? ¿Qué les parece entonces si son más no polares que polares? ¿London? ¿Cuál de estas fuerzas? London. Dipolo, dipolo, London. 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 Entonces London es la que me va a definir a mí la tendencia. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definíamos nosotros cómo variaba la fuerza del enlace London? ¿De acuerdo a qué podíamos usar como parámetro? ¿Se acuerdan? Teníamos que ver el número de electrones en la nube. Ah, sí, sí, sí. Claro, ¿sí? No analizar la masa molar. Es cierto, esto es cierto y muchos libros lo dicen, que cuando nosotros queremos comparar la intensidad de la fuerza de enlace, muchos libros inclusive comparan las masas molares, porque es verdad que cuanto mayor es la masa molar, es más intensa la fuerza del enlace. Pero esto no lo pongan con nosotros porque, por ejemplo, al ingeniero Villa no le gusta que usen esto para fundamentar porque no es la causa. Es cierto que cuanto mayor la masa molar, mayor la fuerza de enlace. Eso es cierto, los libros lo dicen, pero no es la causa. Entonces, ¿cuál es la fundamentación que quiere por ahí el ingeniero que le pongan? Bueno, la que sí es la causa, que es comparando el número de electrones en la nube, por ejemplo. Ah, bien, bien. Entonces, allí ustedes pueden decir, bueno, ¿quién de estos dos tiene mayor número de electrones en la nube? Y bueno, les va a dar seguramente para la arsina. Entonces ustedes pueden decir, bueno, este tiene mayor fuerza de London, entonces podemos justificar que tenga un mayor punto de fusión. Bueno, Si profe. quieren justificar por qué tiene mayor peso el London que el dipolo-dipolo, hagan el cálculo de la diferencia de electronegatividad y van a ver que estos enlaces que tienen estas moléculas no son casi polares, son prácticamente no polares. Bueno, ¿Mm? eso sí lo corregimos, ¿no? Porque tiene que estar, digamos, Claro, que sí, volvamos a porque enviar. a ver acá leyendo que han puesto el salto de temperatura que se presenta se puede explicar por la mayor masa molar que presenta, y no, ¿ves? No. Es verdad que la masa molar, es verdad que coincide, mayor masa molar, mayor fuerza, pero no es la causa. Entonces, a mayor masa molar, más energía que se necesita. Y esto debido a su estructura y los enlaces que presentan son similares. Bueno, entonces, bueno, ¿entienden ya cómo corregirlo a esto entonces? Sí, sí, ya está clarito. Bueno. ¿Qué propiedad del boro explica su uso en la fabricación de aceros blindados y de vidrio resistente a los cambios de temperatura?
El boro reduce significativamente la temperatura de fusión y también inhibe la cristalización del vidrio. A ver, espérenme, no. Bueno, a ver. Inhibe la cristalización del vidrio. Ambos beneficios facilitan considerablemente el procesamiento. Los boratos pueden impartir muchas propiedades valiosas, tales como el bajo coeficiente de expansión térmica. Está bien, el acero oro. La capacidad de endurecimiento, la dureza, digamos. Sí, está bien. Esto está bien. Bueno, entonces ya saben lo que tienen que corregir. No sé si ya lo han ido corrigiendo. Sí, profe, ya estamos haciendo los cambios. Bueno, ahí entonces yo les pongo. Pero hacer ustedes ya les habilito ahí para que puedan subir la corrección. Bueno, ahí está. Así ustedes pueden subir la corrección apenas lo tengan listo. Bueno, profe. Lo Vale, hacemos enseguida. gracias. Bueno, listo, chicos. A ver.